Buenos días, buenos días a todos los presentes, a todos los que a través de la conexión también están presentes. Pues, buenos días a todos. Les voy a animar a que juntos vayamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar nuevamente meditando en el verso 42. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar en el verso número 42. Nuevamente les reitero el saludo con alegría. Dios sabe que me da mucha alegría poder estar con ustedes, mucha alegría poder estar en esta reunión con ustedes. A los que me conocen, bueno, saben que soy Alejandro Hernández y cómo soy también. A los que no me conocen, bueno, nos vamos a ir conociendo a través de este tiempo de compartir la palabra, en el cual deseamos que la palabra nos alumbre, nos ilumine, y que a través de la palabra el Espíritu de Dios nos impulse, nos dé claridad, nos dé firmeza y confianza en su iglesia y en lo que Dios quiere hacer en usted y con usted a través de la iglesia. Bien, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y cómo termina ahí? Y en las oraciones. Esa es la versión Reina Valera, es una muy buena versión, es la que diríamos toda la vida y todos estos años que Dios nos ha estado permitiendo ministrar la palabra en la iglesia de Puebla. Es la que hemos usado y mientras Dios nos lo conceda la seguiremos usando. Pero es muy bueno en algún momento usar de otras versiones para poder contrastar, tener enfoques. Tal vez a algunos les ha llegado algún comentario: oye, esa versión no la leas, esa no la utilices, fíjate que esa versión está mal por X, Y, Z argumento. No es el momento para entrar en esas diferencias o aclaraciones. Hay una explicación prudente y clara acerca de por qué en algunas otras versiones hay diferencias. Pero con el interés de que podamos ir mirando con más detalle ese versículo que ya llevamos algunas semanas compartiendo, voy a leer en otras 3 versiones diferentes. Yo le pido a usted que en su Biblia usted siga en ese verso 42 de la Reina Valera. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera actualizada, 2015. Dice, es muy parecido, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya habrá notado una diferencia entre esta y la de usted, ¿verdad? Pero se sigue entendiendo. Nueva traducción viviente, usted en la Reina Valera: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Y en esta traducción viene en paréntesis lo siguiente: entre ellas, o sea, esas comidas, entre ellas dice la cena del Señor. Ahí termina el paréntesis y termina diciendo: y a la oración. Interesante cómo en esta traducción, a mí me gusta mucho la nueva traducción viviente. Vamos ahora a la nueva versión internacional. Usted sígala ahí en su Biblia. Dice: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Una última
la Biblia de las Américas, que también me gusta bastante. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Como podemos notar en la Reina Valera, ya sea la 60 o la actualizada 2015, dice la palabra perseveraban, que viene de una palabra griega, que es, ahorita se la digo, proscartereo. Proscartereo. ¿Qué significa proscartereo? Significa persistir, dedicarse a, fíjese esta palabra, obstinarse en, es lo que significa perseveraban. Proscartereo. Proscartereo. Persistir, dedicarse a, obstinarse en, es lo que significa esa palabra. Aquí está traducida correctamente, dice perseveraban, es lo que significa, pero esa palabra en nuestro diario lenguaje en el español puede pasar como una palabra XZ que no nos da a entender más. Pero ya en las otras versiones, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente ocupa la traducción dedicarse. En la Nueva Versión Internacional la traduce como mantenerse. Y en la de las Américas, dedicarse, obstinarse en algo. Aquí voy a estar y aquí voy a seguir y voy a insistir y voy a persistir. Entonces, esto es lo que nos ayuda cuando tenemos esa facilidad y ahora con los medios electrónicos, pues hay mucha facilidad de poder tener acceso a esas otras versiones sin tener que hacer inversiones, de comprarlas impresas. Muy bien. Ya lo leímos en diferentes versiones. Y yo quisiera que ustedes mirando ese versículo 42, pudiéramos hacer binomios, pares de la palabra perseverar con el hermano César. El hermano César estuvo predicando acerca de esa característica nítida, clara de una iglesia, empezando por la salvación. No se puede considerar una iglesia si no hay personas realmente redimidas, realmente salvas. Y a través de la exposición que hizo el hermano César, el pastor César, pues entendemos, ¿verdad?, que puede haber personas que tengan mucho tiempo, muchos años, pero eso no quiere decir que esa persona sea salva. La Biblia sí dice, ¿va?, cuáles son las condiciones y las características de una persona salva. Con el hermano Julio vimos el primer binomio, ¿verdad? La palabra perseveraban y dice la doctrina, ¿de quién? De los apóstoles. Entonces entendemos que esa palabra quiere decir que ese grupo de discípulos y que después crece cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y crece a una multitud de miles de personas, esos miles de personas tenían una gran necesidad y una gran hambre de enseñanza. ¿Por qué, amado? Porque ellos no tuvieron la facilidad que nosotros acabamos de tener ahora de varias versiones, de varias ya traducciones de la palabra que en general son correctas, pero aunque no tuviéramos una gran variedad de traducciones de la palabra, tenemos una gran facilidad. Yo quisiera, si no les cuesta, que cada quien que trae Biblia que la levante. Bueno, gracias. Bueno, dije gracias, pero no dije que la bajara. No es cierto. Bájela. Esos miles de discípulos no tuvieron esa facilidad que tenemos nosotros. Esos miles de discípulos no tenían la Biblia impresa como tú la tienes. No había Biblias impresas, había rollos. Y eran muy difícil que con facilidad las personas en general tuvieran rollos. Personas de cierta posibilidad, ciertos recursos, podían adquirir algunas porciones del Antiguo Testamento, porque en el momento histórico que estamos predicando ahorita, Hechos 2:42, solo existía el Antiguo Testamento, no existía ninguno de los evangelios, no existía ninguna de las cartas del apóstol Pablo o de los otros escritores, Pedro, Santiago, Judas. No existía ningún escrito del Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que ellos tenían que aprender de Jesús, lo sabían solo los apóstoles.
Ellos convivieron con Jesús, ellos aprendieron sus enseñanzas y ellos las estaban transmitiendo. Y estas personas tenían esa hambre. Háblame de Jesús, háblame de sus mandamientos, háblame de sus enseñanzas. Enséñame lo que Él te enseñó a ti de la oración. Enséñame lo que Él te enseñó a ti de cómo debo de acercarme al Padre, de cómo debo hacer el bien a las personas. Debemos de entender que en Hechos 2:42 todo estaba siendo transformado por Jesús y no había Biblia impresa. Solo estaba en los corazones y en el espíritu de esos 12 apóstoles, o si queremos extender la responsabilidad al grupo, de esa iglesia de 120 hermanos y hermanas. Entonces, tenemos que entender por qué tenían que perseverar. ¿Por qué tenían que insistir en ir, en congregarse, en estar reunidos para aprender? Debemos entender que sus reuniones de ellos no eran semanales, eran diarias. Y diario iban con esa hambre. Bien, entonces ya vimos el primer binomio, perseveraban en la doctrina. El otro binomio es perseveraban en la comunión, que es el que me toca compartir a mí. Esa palabra comunión viene de una palabra griega que la mayoría la pronunciamos como la vemos escrita. Se escribe koinonía con K, koinonía, pero la correcta pronunciación es quinonía. Quinonía es la correcta pronunciación del griego, quinonía. No solo significa comunión, significa muchas otras cosas más. Nosotros solo la tenemos como comunión, pero del griego implica una sociedad, o sea, un grupo de personas. La misma palabra quinonía implica participar, interaccionar. O sea, ¿qué es interaccionar? Interaccionar no es de que yo llego, me siento y a mí no me molesten, a mí no me digan nada. Interaccionar no es un monólogo, no es una sola persona la que habla y todos los demás escuchan. Pregunto, comento, hago observaciones, pido aclaraciones, profundizo en un punto que es de importancia para mí. Eso es interaccionar y tiene que ver con la palabra quinonía. Dije, significa una sociedad, un grupo, participación, interacción. También la palabra quinonía tiene relación con beneficio, es decir, ayudar a alguien materialmente. Tiene que ver con compañerismo. Se traduce quinonía también como compañerismo. Claro, se traduce como comunión. Quinonía se traduce también como contribución. Dispensación, es decir, cuando tú le das a alguien ofrenda. Y nuevamente se repite aquí la palabra participación, que tiene también una gran relación con la palabra interacción. Interacción. Bien, entonces tenemos hoy este binomio de perseveraban en la comunión. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este versículo? Y aparte del versículo, concretamente a esta palabra, comunión. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque a veces cuando estamos leyendo la Biblia, como ahora, estudiándola, predicándola, pues parece que toda nuestra atención se centra en un solo versículo y perdemos noción de lo que está atrás y de lo que está adelante. Pero ahorita yo quiero que miremos hacia atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí, hasta este versículo, con un grupo de apóstoles, en un momento 11, con un grupo de mujeres, de hermanas, que también acompañaban a los apóstoles, que después se da el número y se dice que eran como 120, que conviven con el Señor Jesús durante 40 días, conviven con el Señor Jesús resucitado. Y es importante que esto te quede claro. Resucitado quiere decir que murió en la cruz. Y que de la cruz lo bajaron muerto. Y estando muerto, lo metieron a un sepulcro. ¿Y cuántos días estuvo en ese sepulcro? 3. De hecho, no es así como debemos recordar el sacrificio del Señor Jesús. Pero algunas personas acostumbran celebrarlo con mosquetones, si lo podemos llamar así. Y por eso estamos aquí ya 4 domingos. ¿Verdad? Tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Entonces, ese grupo de hermanos, esos 120,
fueron tremendamente sacudidos, cometieron faltas, cometieron equivocaciones, entre ellos Pedro, otros más, abandonando al Señor Jesús, entrando en dudas, entrando en incredulidad, entrando en una confusión, y les empieza a aparecer el Señor Jesús resucitado. ¿Y aquí, cómo se llamaba este apóstol al que el Señor Jesús le dijo, mete tu mano en el costado? Dígalo fuerte, ¿cómo se llamaba? Otra vuelta, dígalo fuerte. ¿Cómo? A ver, voltea al de lado, véalo, porque algunos ya lo veo que me están cerrando los ojitos. Entonces, no sé, a lo mejor usted lo conoce y ya sabe que el hermano o la hermana de por sí así mira, pero yo no. Entonces, si usted lo ve que ya está cerrando los ojitos, le dice, Tomás, Tomás, para que reaccione. Entonces, sí tenemos claro que se llamaba Tomás, ¿cierto? Muy bien. Y después de esas apariciones que fueron en diferentes momentos, viene una aparición más prolongada que duró 40 días. Diario estaba el Señor Jesús con ellos. Y dice ahí en el libro de los Hechos, ya lo debieron, porque están llevando una predicación expositiva del libro de los Hechos, ya lo debieron haber visto hace varias predicaciones atrás, que les estuvo hablando de el reino de los cielos. ¿Cierto? Perfecto, tú me ayudas. Hablando del reino de los cielos. Y ellos estaban convencidos, esto es temporal, esto de aquí se va a acabar, esto es pasajero. ¿Quién me lo está diciendo? El Mesías. Me lo está diciendo el que murió, el que ese terrible artefacto de muerte llamado cruz le arrancó la vida, pero siendo el Dios, volvió a tomar la vida y salió del sepulcro. Amén. No lo diga con miedo, dígalo con ganas. Amén. Pues si lo decimos así, no vamos a espantar a los de los mosquetones. Se van a echar un plomazo. Amén. Amén. Dígalo. Amén. Sí, ellos dijeron amén cuando vieron a Cristo resucitado. Entonces, después de esos 40 días, el Señor Jesucristo asciende y les pide a ellos, ¿a dónde? Al cielo. Y les pide que ellos se queden ahí hasta que sean investidos de poder, hasta que viniera sobre ellos, ¿quién? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Dígalo, a veces se nos traba la palabra, pero no se aprende. Eso es, en Pentecostés. Este texto que estamos leyendo en este capítulo 2, que estamos casi al punto de acabarlo, es un pasaje tremendo. Tremendo por varias cosas. Tremendo porque ahí vino con una evidencia total y contundente el Espíritu Santo. Tremendo porque ahí se predica el primer mensaje cristiano de toda la historia. Todos los que predicamos la palabra tenemos que voltear y reconocer el momento en que se predicó el primer sermón, el primer mensaje. Eso lo predicó Pedro. Y también tenemos que contemplar en este capítulo que estamos a punto de acabarlo, que es ahí donde nace la iglesia cristiana. Aquí, donde estamos. La iglesia, Dios siendo Dios y siendo soberano, Dios estando reunidos, un grupo, diríamos que aquí estamos los 120 representando a esa iglesia, Dios pudo haber traído el Espíritu Santo sobre de ellos y llenarlos de una manera discreta, a cada uno de ellos. El Espíritu Santo pudo entrar, llenarlos y ellos en ese momento entender, alguien está en mí, alguien muy diferente de mí, y tener claridad, es Dios mismo, porque el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y Dios pudo haberlo hecho de la manera más discreta. Ellos pudieron haber terminado su reunión, abrir los ojos y mirarse el uno al otro y el uno al otro reconocer, entró en nosotros, está en mí, y ver al hermano y decir, lo veo también en ti, y abrazarse, besarse, brincar de alegría y decir, aleluya, se ha cumplido la promesa. Dios lo pudo haber hecho de una manera discreta, pero no lo hizo así. Dios no lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue la manera? Vamos a decirlo con estruendos. No, la palabra está bien. Hubo estruendos, hubo un viento. Imagínense que un viento venga y tumbe el portón y ay, oye, ¿qué está pasando?
¿cierto? Dios lo hizo así. No era por los discípulos, sino era porque Él quería que todas las demás personas tuvieran testimonio de que su reino empezaba a extenderse. ¿Cómo lo ve? Y empieza la predicación, vienen ahí a querer tomarlos por borrachos. Pedro se levanta, predica y el Espíritu convence. El Espíritu redarguyó a mucha gente religiosa. El Espíritu convenció a mucha gente hipócrita, porque era la fiesta de Pentecostés, que quería llegar y entregarle algo miserable a Dios. Y cuando vieron esos hombres, cuando vieron esas mujeres, esas personas dijeron: ellos tienen algo que yo no tengo. A lo mejor algunos iban cargados con dinero para dar ahí en el tesoro de la ofrenda, pero vieron esos hombres llenos de un gozo, de un fuego, con una presencia clara del Espíritu Santo, porque estaban hablando en lenguas que ellos no hablaban de manera natural, sino por la obra del Espíritu Santo, y lenguas que esas personas incrédulas sí hablaban y decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los oímos en nuestra propia lengua? ¿Cómo es esto posible? Y se levanta Pedro y predica el primer sermón cristiano. ¿Por qué te maravillas si esto es lo que Dios prometió con su profeta? Y les predica. Yo me iría más al profeta Joel, pero estás más o menos cerca. Y el Espíritu los convence de pecado. Mira tu vida, ¿qué tienes? Mira tu familia, ¿cómo está? Mira las miserias que según tú le vienes a dar a Dios. ¿Qué es eso? Y el Espíritu los redarguye y caen al suelo. Dice el texto que se compungieron, cayeron de rodillas, llorando, haciendo la pregunta que es tan difícil que salga de una boca: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pedro los instruye, se arrepienten, son bautizados y son integrados a la iglesia. Y estamos en este texto, aquí donde nace la iglesia, y este texto nos está diciendo cómo estos discípulos perseveraban en esa comunión. Quisiera darle ahora algunas características de la iglesia. Primero hablar, ya vimos que aquí nace la primera iglesia. Aquí nace la iglesia del Señor. Una iglesia verdadera, salva, efectivo. La salvación vino por medio del perdón y la gracia redentora del Señor Jesucristo. Ahí está lo que predicó nuestro hermano. Una iglesia que estaba siendo instruida en la doctrina. Ahí estaban los apóstoles transmitiendo la doctrina, la enseñanza, porque eran personas que para ellos ahora todo era nuevo. El Antiguo Testamento ahí estaba y habían celebrado muchos rituales, muchos años de su vida, pero nunca se habían encontrado con el Señor. Nunca habían tenido ese testimonio de que Dios hubiese enviado a su Hijo, al Mesías. Ellos iban a un templo donde esos religiosos los siguen esperando. Para ellos el Mesías no ha venido. Pero Cristo ya vino. Pero Cristo ya hizo su obra. Y Cristo ya levantó su iglesia. Y ahí estaba el testimonio en aquellas personas y ahora en ellos que se convertían. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Bueno, la naturaleza de la iglesia es que primero, si quiere usted anotar, está formada por creyentes. Iglesia, la definición es la congregación de genuinos creyentes. Congregación, reunión de personas que han alcanzado la salvación por la gracia de Cristo. El día que podamos regresar, y parece ser que va a ser ya la otra semana, Julito, que ya vamos a estar allá en el salón, man. Les voy adelantando, la próxima semana vamos a estar allá en el salón. ¿La iglesia son estas paredes? ¿O la iglesia se quedó allá porque allá es el salón y bueno, pues hasta que regresamos a la iglesia? No. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, las personas. Personas que genuinamente han sido redimidas por Cristo. Entonces la iglesia, su naturaleza es que está formada por creyentes. Ahora, la iglesia también es visible.
Dios así lo quiso el día de Pentecostés. Dios quiso que la gente viera: aquí está mi iglesia, este es mi pueblo. Y por eso todo lo que hizo Dios fue para que las personas tuvieran esa clara evidencia: esto lo está haciendo Dios, no el hombre. Entonces la iglesia es visible que tenemos un día de reunión. Es visible porque traemos aquellos elementos, herramientas que son importantes para poder reunirnos y ser ministrados por la palabra de Dios. Amén. La iglesia es visible, pero también hay un aspecto invisible de la iglesia, y eso lo predicó nuestro hermano César. El hermano César nos decía que solo Dios sabe realmente cómo está tu corazón, porque tal vez a los ojos de nosotros, a los míos, o yo mismo mostrarme a los ojos tuyos, pudiera parecer una persona piadosa. Mira el hermano cómo predica, mira el hermano cómo se viste, mira el hermano cómo habla. Pero si yo soy un pecador hipócrita que aquí doy una apariencia y en mi casa soy otro, Dios sí sabe cómo es mi corazón. Y ante los ojos de Él yo no soy su pueblo. Ante los ojos de Él yo no pertenezco a su iglesia. Ante los ojos de Él, Él sí tiene visibilidad de quién es su verdadera iglesia y quién no lo es. Entonces la iglesia es visible porque tiene un lugar de reunión, porque ocupa de varios elementos que son necesarios para congregarse, pero a la vez la iglesia es invisible. También la iglesia es local. Aquí estamos nosotros en la iglesia de Puebla. Están los hermanos en la iglesia de Tehuacán. Otros hermanos están en otros lugares, sea Jalapa, sea Veracruz, sea Coatzacoalcos, pero no solo en México hay iglesia. La iglesia es local y es universal. En todas partes hay pueblo de Dios. Amén. Es importante que vayamos entendiendo estos aspectos de la iglesia. Es muy importante que entendamos quién es la iglesia. La iglesia eres tú, si eres un genuino convertido. La iglesia eres tú, tu familia. Si hay más miembros de tu familia que son convertidos, somos iglesia. Somos iglesia, somos una iglesia visible, somos una iglesia invisible, somos una iglesia local, pero al mismo tiempo formamos parte de una iglesia universal. ¿Cómo podemos identificar un billete para saber si es verdadero o es falso? Tiene ciertas marcas ahí, ¿verdad? Hay algunas cosas que se pueden ver a contraluz. Muy bueno, tengo hoy muy buen ayudante. Me está ayudando bastante bien. Seguimos, no me abandones. ¿Qué otras características puedo ver para saber si ese billete es falso, aparte de esas marcas a contraluz? ¿Cómo? Tiene algunas partes escritas, ¿verdad?, que también son identificadas. Bueno, el punto es que los billetes tienen varios elementos que nos van a ser de utilidad para poder determinar si este es falso o es verdadero. ¿Cierto? Bueno, también hay dos marcas que debe usted distinguir en la iglesia. Yo sé que al día de hoy usted está aquí en Puebla, sus planes están hechos acá, pero no sabemos si más adelante, por cuestiones de salud, por cuestiones de economía o por otros aspectos tal vez de índole familiar, usted deje de estar acá en Puebla y usted tenga que ir a otro lugar. Y a lo mejor lo primero sería acercarse a los hermanos y preguntar: ¿hay iglesia? ¿Allá hay un lugar de congregación? Y a lo mejor te digamos: no, hermano, nosotros no tenemos ese lugar que dependa de nosotros, que nosotros lo atendamos. Pero tenemos que tener presente, bueno, si yo tengo que ir por motivos varios, diferentes, tengo que cambiar mi domicilio, ir a otro lugar, yo debo de entender que la iglesia de Dios es universal. Y tengo que buscar otro lugar de congregarme. ¿Cómo lo voy a buscar? Bueno, ya vimos las características de la naturaleza de iglesia. Debe estar constituida por genuinos creyentes, debe ser visible, debe de reunirse claramente en un lugar. Pero ¿qué marcas debe tener para que yo sepa que esa iglesia es una iglesia verdadera? Bueno, la primer marca es muy importante, anótela por favor. La primer marca es que esa iglesia debe de predicar y vivir la genuina palabra, o lo que algunos han dicho de una manera muy adornada o hermosa, la sana doctrina. Porque puede haber lugares donde se te predique correctamente, se te predique el mensaje correcto, pero las personas no lo viven.
¿Conocen aquí en la Biblia un grupo de personas que predicaban la doctrina correcta pero no la vivían? ¿Cómo se les llamaba? ¿Cómo? El Señor Jesús dijo, haz lo que ellos te predican, pero no vivas como ellos viven. Tenían la doctrina correcta, pero no la vivían. Entonces una marca de una iglesia verdadera es que no solo predica la doctrina correcta, pura, sino que la vive, la aplica. Esa es la primera marca. La segunda, algunos teólogos lo llaman sacramentos. Tal vez alguno diga, oiga, es que eso ya es de la Iglesia Católica. No, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Es un término teológico correcto. Sacramento, como el bautismo. Una iglesia va a bautizar a los nuevos convertidos. Es un medio de gracia. Nosotros no los llamamos sacramentos. Regularmente en la iglesia los llamamos medios de gracia. Entonces la iglesia debe de administrar ese medio de gracia. Es un medio a través del cual Dios va a seguir derramando gracia, llenura de su espíritu, dones, muchas cosas más. Esa es la primera marca. Y la segunda, bueno, la primera marca es, la predicación y vivir las sanas de doctrina. Y el segundo es que esa iglesia debe de estar continuamente poniendo en práctica esos sacramentos o medios de gracia. Bautismo, Santa Cena del Señor, o hay otra palabra como se le llama a la Santa Cena. Dígamela, ¿cuál es? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Comunión. ¿Qué palabra? Dígalo fuerte. Otra vuelta, dígalo fuerte. Ahora dígamelo en griego. Quinonía. Uno lo puede leer koinonía, puede decirlo. Diga, hermano, no sé griego, te voy a decir en mexicano. Dígalo en mexicano. No se preocupe. Quinonía, koinonía. La Santa Cena es la comunión, la quinonía. ¿Y qué dijo Jesús de la Santa Cena cuando hablaba del pan? El pan que es su cuerpo. La Iglesia Católica asegura que esa hostia se convierte en la carne de Cristo. Eso no sucede. El pan es solo un símbolo, pero representa a Él cómo dio su vida. Lo mismo en la Iglesia Católica dicen que el vino se convierte en, pero eso no sucede. Eso ellos le llaman transustanciación. Eso no pasa. No pasa. Pero es un elemento, es un símbolo. El vino o el jugo de uva representa sangre, y la sangre es la vida. Y cuando usted celebra la comunión, lo que Cristo te está diciendo a ti es, yo te estoy dando todo lo que soy. Yo te estoy dando todo lo que puedo. Estoy celebrando comunión contigo. Y eso es lo que usted y yo y todos tenemos que tener claro cuando la palabra dice que esta iglesia perseveraba, proscartereo, se obstinaba obstinaba. ¿Cómo podemos definir a una persona obstinada? A ver, ¿alguien quiere? ¿Nadie conoce a alguna persona obstinada? Podríamos usar ese sinónimo, ¿no? Pero no creo que le quede. Una persona empeñada. Y duro, y duro, y duro. ¿Cuántos tienen este aparatito y les entran llamadas de otras compañías telefónicas? A ver, alcen su mano. Álcela. Manténla alzada 5 minutos por cada llamada que has recibido de ellos para convencerte que te cambies de compañía. ¿Por qué la bajaron? Nos íbamos a quedar 1 hora aquí porque te llaman y les dices que no y te vuelven a llamar y al rato de otro número te vuelven a marcar y al rato esto ya te cae mal. Mejor hazte a un lado para que caigan bien. Obstinado. Es claro que todos los que estamos aquí y en la iglesia habrá hermanos o hermanas que por nuestros caracteres, nuestras afinidades, nos vamos a entender y nos vamos a llevar muy bien. Pero de igual manera, es claro que en la iglesia, por nuestros caracteres, por nuestras características, por nuestras afinidades, va a haber hermanos o hermanas con los que no empatamos,
y no empatamos, y no empatamos. ¿Qué entenderías con la palabra obstinarse en la comunión? Pues vas a estar ahí pegado con ese hermano, hermana, hasta que nos entendamos y nos llevemos bien. Ya nos dimos dos. No, mejor nada más una, dos no. Dos es mucho. Te perdono, me perdonas y lo seguimos intentando. Y lo seguimos intentando. Julito, en la vida de un cristiano, así como tú, chavalón, jovenzón, a lo largo de su vida, ¿cuántas veces debe celebrar la comunión del Señor? El número que te venga a la mente, hermano. Ok, una vez por semana, son 52 semanas al año, por 70 que tienes por delante, 70 años que te falta recorrer, bro. Tú tienes que ver la comunión del Señor. Si la celebras una vez a la semana, o la celebras 50 veces, o la celebras 100 veces, tú tienes que ver qué son las veces que Cristo se acerca a ti y te dice: yo sé que has fallado, yo sé que te has desanimado, yo sé que no has sido fiel en esto, no has sido fiel en el otro, pero Cristo te dice: pero aquí está mi cuerpo por ti, yo lo di. Aquí está mi sangre, yo perdoné todos tus pecados. Y te agarra y te abraza y te dice: yo quiero tener comunión contigo, hasta que tú y yo nos entendamos. ¿Te das cuenta de eso? ¿De veras lo entiendes? Él persevera. Él no se va a rendir por tu tibieza, no se va a rendir por tu cobardía, no se va a rendir por su apatía. Él va a seguir insistiendo. Cristo te está diciendo a ti: yo quiero ser uno contigo, y yo quiero que tú seas uno conmigo, que realmente tengamos unidad, jalemos parejo. Pero no solo Cristo lo quiere contigo, Cristo quiere que lo hagas con cada uno de la iglesia y en el mundo. ¿Qué palabra me dejaron los hermanos para predicar? Yo con gusto hubiera predicado la de Julito, la doctrina. ¿Qué palabra? Es que somos bien particulares, hermanos. Algunos nada más nos tratamos ásperamente. Yo no quiero nada con este hermano. De lejos mejor. Eso es perseverar en la comunión. Ahora dejemos el ámbito de la iglesia y vayamos en casa. Esas malas actitudes entre el esposo y la esposa, esas palabras ofensivas, obscenas, inadecuadas que puedan salir de la boca de un esposo, de la boca de un esposo, o a veces hasta entre nuestros hijos, entre ellos como hermanos, tratándose con esas hostilidades. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que haya completa comunión. ¿Cómo se dice en griego? Koinonía. En español se dice koinonía. Le dije en griego. ¿Cómo se dice en español? Koinonía. Bueno, híjoles, creo que ya se me fue el tiempo, Julito. No, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos de prédica, de transmisión de prédica? ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Una hora más? 15 minutos más. Muy bien. Es que no he llegado ni a la mitad, me falta de este lado. Ay, Dios. Bueno, ya vimos la naturaleza de la iglesia. Yo espero que esto nos esté ayudando a todos a entender cómo identificar esas características en la iglesia. A veces hay gente salva, gente realmente redimida. Una iglesia visible, la iglesia visible se reúne. No puedo decirme parte de la iglesia y no buscar el congregarme, no buscar el estar presente. Y es una iglesia local, pero también es universal. Y eso me debe dar esperanza. Si algún día, por alguna circunstancia que no dependió de mí, mi familia y yo tenemos que ir a otro lado, yo parto con esperanza y decir: Señor, tú me vas a llevar a otra iglesia. Una iglesia que tenga tus características. Amén. ¿Cuáles son las marcas para saber si la iglesia es verdadera?
debe predicar y vivir la sana doctrina. La palabra de Dios, no las doctrinas de los hombres, sus particularidades, no, lo que dice la palabra de Dios. También se deben administrar de manera apropiada los medios de gracia, los sacramentos, bautismo, cena del Señor. Reunirse también entra de esos sacramentos. El reunirte es un sacramento, es un medio de gracia. Ahora, siguen tres cosas a las que, perdón por decirlo cosa, fue la palabra que se me vino. Me doy para no andar diciendo cosas que no debo. Hay tres aspectos a los que la iglesia se tiene que dedicar. Ninguno de los tres tiene más importancia que el otro. Los tres están al mismo nivel. Les pregunto a ustedes, díganme, opinen, ¿a qué creen que la iglesia se debe dedicar? Son tres aspectos. ¿Ok? Evangelismo, ¿es correcto? Ya tenemos una, piensen en las otras dos, ayúdeme. La oración, ¿está bien? Buenísima, ¿eh? No faltes cada vez que yo venga a predicar, porque me ayudas bárbaro. ¿Sí? El estudio de la palabra. ¿Cuál es otro aspecto? Nos falta uno, ya llevamos uno nada más. No. Entra dentro de evangelismo. Evangelismo y misericordia están en la misma. Se llama el teólogo, todo esto que le estoy compartiendo lo he sacado de este libro de teología que se llama Cómo entender a la iglesia, de un teólogo que a mí me bendice mucho su forma de exponer, Wayne Grudem. Es claro que hay muchos otros teólogos y habrá otros muy buenos libros y que aquí los hermanos pastores y predicadores comparten. Yo esta porción de la iglesia lo he sacado de este libro, capítulo 2 y capítulo 3. Este autor lo divide en tres áreas. Les dije que las tres están al mismo nivel: ministerio a Dios, ministerio a los creyentes y ministerio al mundo. El ministerio a Dios es adorarlo. Todo lo que hagamos, adorar a Dios no es este momento donde un hermano nos dirige en cantos y alabanzas. Adorarlo es todo lo que hago desde que abro los ojos hasta que me acuesto. Cómo me acerco a Él a través de la palabra, cómo me relaciono con Él a través de la oración, pero también cómo trato a las demás personas. A las mejores, y no voy a decir de las peores, diríamos las no tan mejores. Las no tan mejores, ¿cómo los trato? Porque la palabra dice que si aquel que veo no lo amo, es imposible que yo diga que amo al que no he visto o al que no veo. Es Dios. Entonces, las tres están en el mismo nivel. Y esto es importante porque, como dije, si por alguna circunstancia algún día usted tiene que ir a otro lugar, a otra ciudad, donde no hay una iglesia que esté bajo nuestra cobertura y nuestra línea de doctrina y de enseñanza, usted va a tener que ir a otros lugares. Y habrá lugares donde le dedican mucho a la alabanza: 2 horas de alabanza, 3 horas de alabanza, 4 horas de alabanza, media hora de predicar la palabra. Eso ya está desnivelado. Ya está desnivelado porque el otro ministerio, el ministerio al creyente, la iglesia se dedica a llevar a madurez al creyente. Por eso hay que perseverar en la doctrina. Tenemos que estarla enseñando y enseñando, instruyendo y instruyendo hasta que el creyente sea transformado por la verdad de Dios, no por la enseñanza del predicador. Esto no es algo mental. Esto no es, no sabías leer, ahora ya sabes leer, pues ahí está la Biblia, léela y ya sabrás todo. No. Esto ocupa de la interacción del Espíritu Santo. Ocupa de que el Espíritu Santo te dé gracia, te ayude a crecer en esas áreas que solo con su Espíritu podemos crecer. Entonces es ministerio a Dios, es alabarlo, adorarlo, pero con todo lo que hacemos, con cada una de las acciones que cometemos. Ahora cada quien escudriñese. ¿Soy una persona que realmente está cumpliendo ese ministerio de adoración? El ministerio a los creyentes, llevarlos a madurez. Qué importante es tomar en serio la palabra de Dios. Y el último ministerio es ministerio a los incrédulos o ministerio al mundo, que dijimos que es el evangelismo y las obras de misericordia. La iglesia y los hermanos líderes, las autoridades de la iglesia,
tienen que ver que estos tres ministerios estén caminando al mismo, o darles la misma importancia. Ayudar a que cada uno se mantenga vivo, muy vivo en el desarrollo de la iglesia. Ministerio al mundo, ministerio a los creyentes y el ministerio a Dios. Por el tiempo, porque ya, según yo, ya me pasé de tiempo. Ya vimos esas características, ¿verdad? La predicación y la vivencia de la sana doctrina, la aplicación de los medios de gracia, el bautismo, la Santa Cena, el congregarse para ser discipulado, para orar, como también algunos más mencionaron, y los ministerios de la iglesia, a Dios, al creyente y al mundo. Pero, ¿qué otras características ayudan a que una iglesia sea pura? Acá tenemos una iglesia cristiana. Hay personas genuinamente salvadas por la gracia de Dios. No una ni dos, son varios hermanos, hermanas que han sido redimidos por la sangre de Cristo, sobre quienes también ha venido el Espíritu Santo. Esto se los quiero leer aquí directo del libro, si lo quiere anotar. Acá el autor en la página 54 nos habla de varias señales de una iglesia pura. Y dice así: primer señal, doctrina bíblica. Doctrina bíblica. No ideas de una persona, doctrina bíblica. Eso es una característica de una iglesia pura. Uso apropiado de los medios de gracia. Un uso apropiado. ¿Sería apropiado que una iglesia estuviera bautizando todos los días? ¿Cómo vamos a discipular a esos hermanos que se están bautizando diario? Debe de llevar un tiempo de discipulado. Entonces, un uso apropiado de los medios de gracia. O tercer punto, fíjese lo que dice acá, uso apropiado de la disciplina eclesiástica. En la iglesia hay disciplina, y eso puede ser que a algunos no les agrade. No les agrade el momento en que los ancianos o el pastor o algún otro hermano le mande a llamar, hable con usted de un asunto delicado de su vida y de repente le diga: hermano, hermana, te vamos a tener que disciplinar. Y esa persona se va a molestar, se va a enojar. Pero la disciplina es bíblica y es lo correcto. Y si tú no has caminado en esa gracia conforme a los principios que Dios da, lo correcto es que se te discipline para conservar esa pureza también en la iglesia. Adoración genuina, oración eficaz, testimonio efectivo, que la iglesia, pues aquí las personas vean testimonio. Muchos se van a molestar con los cristianos por lo que quieras, pero van a tener un testimonio eficaz de una iglesia genuinamente bíblica. Gobierno bíblico en la iglesia hay autoridades. Esa es otra característica de una iglesia pura. Aquí pueden identificar con facilidad a los hermanos que presiden, quién está presidiendo como un pastor, quién está presidiendo como un anciano, quién está presidiendo como un diácono, o qué otros hermanos están participando en otras actividades de responsabilidad de la iglesia. Y usted los puede identificar: sí, yo siempre he visto a este hermano, yo siempre he visto a esta hermana. Entonces debe ser visible. Eso es una característica de una iglesia pura. Poder espiritual en el ministerio, hermanos que están siendo respaldados por la gracia de Dios. Hay otras tres más. Santidad personal. Debemos vivir una santidad personal. Cuidado de los pobres, la misericordia, amor a Cristo. Este autor enumera 12, pero hay más. Hay más características de una iglesia pura. Quiero darle rápidamente algunos pasajes. Anótelos, por favor. ¿Cómo se sienten? Que algunos ya los veo que el calorcito ya les está haciendo más efecto que hace rato. No, tú estás, pero bien. ¿Cómo se sienten? Bien dormidos. ¿Sí estamos bien para continuar? ¿Les está haciendo de bendición y de provecho lo que están escuchando? Tengo que decidir cómo voy a dar lo que sigue.
Entonces se los voy a dar. Quiero marcarle 3 aspectos. ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? Punto 1, escriba, Jesús y la unidad. Vamos a ver por qué esa quinonía, por qué esa coinonía es vital en la iglesia. Si esa quinonía es falsa, o si esa coinonía es nada más maquillada, aparentamos que nos llevamos bien, pero no nos llevamos. Aparentamos que somos piadosos, pero no lo somos. Si eso no es de verdad, no somos iglesia. No lo somos. La iglesia es donde se reúne gente salva. No es un club social. Por ejemplo, hay clubes deportivos donde contratan un buen portero, un buen defensa, un buen delantero. Nosotros no somos un club deportivo. Hay clubes sociales donde la gente se reúne para ir de excursión, para ir en bicicleta, para ir en motocicleta. Nosotros no somos un club. La iglesia es la congregación de gente redimida por Cristo, que se reúne para estos 3 ministerios: ministerio a Dios, alabarlo, adorarlo; ministerio al creyente, crecer en la gracia, llegar a madurez; ministerio al mundo, evangelizarlos, ayudar a los pobres. La iglesia tiene compromisos, no es un club social. Tampoco es una empresa donde hay que conseguir un buen gerente, hay que conseguir buenas personas de relaciones sociales. No, no, no. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, vivo, que está constituido por gente redimida. Amén. Por eso le digo que esa característica de quinonía o coinonía es muy importante. Primero, Jesús y la unidad. Anote estos versículos. En Juan 10, 16, el Señor Jesucristo está hablando de esa unidad. Usted no lo busque, solo anótelo, por favor. Juan capítulo 10, verso 16. Yo se lo voy a leer rapidito para que tengamos esa partida doctrinal. Dice el verso 16 del Evangelio de Juan capítulo 10: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y aquí Cristo te está mencionando a ti, me está mencionando a mí, y está mencionando a las futuras generaciones, si es que el Señor no viene pronto, o pasan 10 años, o pasan 100, o pasan 1000. Yo no sé cuándo Él venga, pero Él está hablando de esas generaciones de creyentes hasta que Él venga. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz. Oirán mi voz. ¿Y qué dice aquí? Y habrá un rebaño, quinonía, un rebaño donde estaremos mexicanos, africanos, guatemaltecos, rusos, y aunque ahorita hay guerra, habrá cristianos rusos, habrá cristianos ucranianos, y habrá muchos cristianos ahí, porque son un solo pueblo en Cristo. Entonces Cristo mismo dijo que iba a haber un solo rebaño y un pastor. Es lo que dice en Juan. Cristo lo estaba diciendo. Esto es muy importante tener en claro, que de ahí el Señor ya estaba avisando de que iba a darse ese grupo, ese rebaño y esa coinonía o quinonía. Anote el siguiente pasaje de este mismo punto. Estamos viendo lo que dijo Jesús acerca de la unidad. Evangelio de Juan capítulo 17 del verso 21 dice así. Verso 20, voy a leer desde el 20 más. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Yo quiero que tú pongas ahorita aquí en tu mente, en tu casa, si es el esposo, si es la esposa, si es uno de los hijos, si es una de las hijas, o familia extensa, una tía, una prima, o si es en la iglesia, ese hermano o hermana que como agua y aceite, chocamos, no nos llevamos. Ponlo en tu mente. El problema es con tu esposo, el problema es con tu esposa, el problema es con uno de tus hijos. Solo con la gracia del Espíritu podemos ser uno. De otra manera no se puede. Un matrimonio donde
los dos no buscan esa unidad, qué difícil. Pero si aquí está el esposo o la esposa que es cristiano, aunque la otra parte no esté, pero aquí estás tú, tienes que entender cuánto le tienes que pedir a Dios de su gracia para que el Espíritu te ayude a crecer en esta virtud cristiana de la comunión. Quinonía. 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 Aquí el Señor estaba diciendo que así como Él es uno, quiere que también nosotros seamos uno. Para que todos sean uno. Y fíjate cómo pone el ejemplo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Uno. ¿Por qué podemos identificar a Cristo como Dios? Porque tiene todos los atributos de Dios. La única diferencia entre Dios y Cristo es que Cristo tuvo carne. Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Es la única diferencia. Todos los demás son idénticos. Cristo es Dios. Y el Espíritu Santo, Cristo dijo, os enviaré un consolador y Él es idéntico a mí. El Espíritu Santo. El Espíritu y Cristo son iguales, el Espíritu y Cristo son iguales a Dios. Los tres son uno, no hay diferencia. Esa es la unidad que Dios quiere en el matrimonio. La Biblia dice que el matrimonio debe ser uno, una sola carne, un solo espíritu. Pero esa es la unidad que Dios quiere también en la iglesia. Quinonía. Y no es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil que la iglesia tenga quinonía? Porque nosotros no somos dóciles al Espíritu. Porque nosotros no nos rendimos y dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros. Nosotros queremos marcar diferencias. No, yo con tal hermano no me llevo. No, yo con esta familia yo no convivo. El problema no es Dios, el problema no es la iglesia. El problema soy yo, que no se quiere someter al mandamiento de Dios, porque Dios quiere que tú seas uno con la iglesia. Uno. Segundo punto, ya vimos de dónde viene la unidad. Es Juan 17 del verso 21 hasta el 23. Ahí Jesús está hablando de la unidad y de que Él dijo que esa unidad iba a ser la señal para que las personas vieran que ese pueblo es el pueblo de Dios. Para que ellos crean en ellos, que ellos vienen de mí y ellos están con nosotros. El segundo punto fue una indicación apostólica. El apóstol Pablo hizo indicaciones de guardar esa unidad. ¿Dónde usted lo puede ver? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, verso 10. Ahí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto que tengan unidad. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 2, también está instando a los discípulos a que sean idénticos a Cristo, que hagan unidad con Cristo. Y qué decir en la carta a los Efesios, capítulo 4, del verso 3 hasta el 13. Extensamente el apóstol Pablo ahí está hablando de la unidad. Tres aspectos vimos de la unidad rápidamente. Jesús dijo que esa unidad iba a ser una característica de su iglesia y que Él iba a hacer esto en los discípulos para que los discípulos estuvieran unidos también al Padre. Los apóstoles, expresamente el apóstol Pablo, nos da varias indicaciones de guardar la unidad. Primera de Corintios 1, versos 2 al 10, Filipenses capítulo 2, verso 2 y Efesios 4, de los versos 3 al 13. Pero también se disciplina a los que no guardan la unidad. En Romanos capítulo 16, de los versos 17 al 18, se nos da advertencia que nos apartemos de personas que generan división, porque la unidad es muy valiosa en la iglesia. Y una persona que está ahí generando división, problemas entre hermanos y en la iglesia, el mandamiento apostólico es: saca, apártate de esos divisores. Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 14, el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro porque la actitud que él tenía estaba causando una disensión, una separación entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Y Pablo dice: lo reprendí duramente y cara a cara,
porque era de reprender la actitud de él. Solícitos en guardar la unidad, dice la palabra, dispuestos a mantenernos unidos. El mandamiento es no dejar que entre la división. En Gálatas capítulo 5, del verso 20 al 21, se habla de las obras de la carne. Es un pecado, es una obra de la carne, el que genera disensiones, divisiones, separaciones. Es un pecado tremendo. Y en Judas 19, Judas es un libro escrito por un medio hermano del Señor Jesucristo. Y ahí habla de esas personas que generan divisiones y dice cosas muy fuertes. En textos como Mateo 18, en Primera de Corintios 5, se habla de la disciplina a las personas que están dañando la unidad de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, estando tú y él solo, repréndelo. Si no entiende, trae testigos. No quiero ir a los testigos, entonces vas, lo dices a la iglesia y a la persona se le expulsa y se le tiene por un pecador, no por un hermano, porque está ocasionando problemas al interior de la iglesia. Primera de Corintios 5, más bien verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y ahí habla de personas que a través de esos pecados están ocasionando que esa unidad, que esa pureza de la iglesia se ve afectada. Terminamos, vamos a la conclusión. Estos textos, yo lo único que quiero es que usted en casa los leas bien. Todos los que te hablé del Señor Jesús, de la indicación apostólica, de cuidar a la iglesia, a los cristianos de las divisiones, punto 3, punto 4, que la Biblia marca que se debe de disciplinar a aquellos que causan problemas a través del pecado. Esos 4 puntos te muestran el gran valor de la quinonía. ¿Cómo llegamos a este verso 42? Ya dijimos cómo llegamos. ¿Qué seguía por delante? Acompáñenme ustedes en sus Biblias, por favor. Ustedes en sus Biblias, en Hechos. Amados hermanos de la grabación, ¿cuánto tiempo ya llevamos de prédica? Sí, ok. Dime la verdad, hermano, ¿eh? Vamos a concluir. Si me extendí, de verdad me disculpo, nunca deseo extenderme. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Son versículos que vamos a ir muy rápidamente. Solo, si es su Biblia, ¿sí se acuerdan que siempre he dicho cómo subrayarla si es su Biblia, ¿verdad? Si es su Biblia, subráyelo una vez. Si se la prestaron, subráyelo 2, una para usted y una para el que sea la Biblia. Me dice, esa es la mía, pero te dejé la tuya. En el verso 14, por favor. Ahí fíjate cómo está hablando de esos 120 discípulos y fíjate cómo la escritura dice, todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Estaban unidos, eran diferentes, había hombres, había mujeres, había personas de ciertas posibilidades económicas, había otros que no tenían esas posibilidades económicas, había algunos que estaban atravesando ciertas circunstancias, otros estaban en otro momento de su vida, pero todos estaban unidos por una sola razón. Con ellos había estado Cristo 40 días hablándoles del reino. Y no solo eso, les encargó la gran comisión y les dijo, yo voy al cielo, pero ahora les toca a ustedes extender el reino. Y se mantuvieron firmes. Verso número 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuántos hermanos? Fíjate cómo dice ahí en paréntesis. Y los reunidos eran ¿cómo? ¿Y cómo estaban? Reunidos. Con gozo, con visión, con mandamiento. El Señor nos dijo que nos mantuviéramos unidos, esperando la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es para que sintamos bonito y pasemos un momento espectacular. El Espíritu Santo es para que cumplamos el mandamiento de ser testigos. Pasemos ahora al capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? ¿Cómo dice ahí? Dígalo fuerte. No.
Unánimes, y ve cómo lo reitera. No solo usa la palabra unánime, sino cómo tiene otra palabra. Juntos. La Biblia no está repitiendo. La Biblia está reiterando. Y cuando la Biblia te está reiterando algo que te lo dice primero de una manera y luego te lo reitera, te lo está diciendo de otra, es que te está diciendo esto es muy importante. Cuando vas a salir, hermana, estás dejando ahí la comida y ya sabes que el hijo se la pasa en el Face y en el celular. Te estoy dejando la comida, ¿te acuerdas? La cuidas. Y ya estás cerrando la puerta y te volteas. ¿Qué te dije? Ah, sí pasa en su casa, yo pensé que nada más conmigo. ¿Le estás repitiendo o le estás reiterando? Y cuando llegas, ¿cómo está la comida? ¡Ándale! Hay que reiterar más veces. Bueno, fíjate cómo aquí el texto lo reitera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Qué incluye todos? ¿Qué incluye todos? ¿Y qué queda fuera de todo? Nada, ¿eh? Todos estaban unánimes, juntos. Ve cómo va brincando. Esto es un fruto del Espíritu. La unidad no la alcanzamos porque somos buena gente y buena onda. La unidad la alcanzamos porque de verdad la palabra nos está transformando a través del Espíritu Santo. Solo así se logra la unidad. Entonces ve cómo está la unidad en el capítulo 1, capítulo 2, inmediatamente se ve reflejada esa unidad. Unánimes juntos. Verso 42, vamos a brincar hasta nuestro versículo que nos sirvió para esta predicación de la coinonía y de esta característica en la iglesia y qué tan importante es. Dice, y perseveraban, de la palabra griega proscartereo, persistir, dedicarse a, obstinarse en. Perseveraban, se obstinaban en estar aprendiendo la doctrina, se obstinaban en alcanzar verdadera quinonía, verdadera unidad, verdadera. Pero vamos a brincar también de aquí ahora al capítulo 3, verso 1. Vemos a dos de estos apóstoles yendo juntos al templo. Capítulo 3, verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de se unían para orar. ¿Cuántos de nosotros, ese es el punto que descuidamos? ¿Cuántos de nosotros no nos acomodamos a orar en grupo? Pero es tan importante aprender a orar e interceder en grupo. Hay que perseverar y perseverar hasta que el Espíritu nos ayude a poder ser uno en este aspecto. Capítulo 4, verso 4, ya estamos en capítulo 3 y estamos viendo esa unidad. Brinquemos rápido al capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y la iglesia creció a un número como de 5,000 personas. Y este pasaje resalta que tenían la misma quinonía que esos primeros 120. Quiero aquí poner esta silla y quiero terminar con esta reflexión. Permítame un momento. Una reflexión que compartí hace unos días allá en la iglesia de Tehuacán. Y fue una meditación que me hizo mella. Esta, o hay otras, no, bueno, yo estaba ocupando esa silla hace rato, pero allá entre los lugares que usted está, tal vez hay algunas sillas vacías. Y yo quiero que consideremos esa silla que se queda vacía en el día de reunión. Sea día domingo, sea día de discipulado, día de oración. Y donde yo no doy valor a mi asistencia, no doy valor a la iglesia y a lo que Dios está haciendo. Y dice así, usa un pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 18, que dice, tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. El asiento vacío habla con elocuencia. A pesar de que su mensaje no es agradable, todos
lo pueden oír. Al predicador, el asiento vacío le dice: tu sermón no vale, lo que tú predicas no sirve. Al que visita la iglesia, y tal vez hoy haya visitas en la iglesia, al que visita la iglesia le advierte: ya ves, esta iglesia se está echando para atrás, esta iglesia se está acabando, vamos perdiendo terreno. Al nuevo, y habrá gente nueva que busca una iglesia y ve esos lugares vacíos, al nuevo le dice: mira, espérate, vamos a ver qué pasa con esta iglesia. No le da la confianza de decir: esta es una iglesia genuina, este es el cuerpo de Cristo y yo quiero tener quinonía, comunión con ellos. No, al nuevo le dice: espérate, vamos a ver qué pasa con esta gente. Al tesorero de la iglesia, la silla vacía, le dice: cuidado, va a faltar dinero, habrá cosas que no se puedan atender. A los miembros presentes les aconseja: tú también puedes ausentarte cuando quieras, tómate unos días, mira, allá aquel no avisó, nada más no vino, ahí se quedó todo. A los miembros presentes les aconseja, les sugiere: tú también puedes ausentarte el próximo domingo. Pero a los verdaderos creyentes, esta silla, la silla vacía, le aconseja: trabaja, invita, ora, llena esos asientos vacíos. Los asientos vacíos no permiten que haya coinonía en la iglesia, porque no crecemos juntos, porque no le estamos dando el valor a lo que Cristo le dio todo. Para que pudiéramos ser uno, Cristo dio toda su vida y dio toda su sangre. ¿O no lo hizo? Sí lo hizo. Y si yo no busco verdadera coinonía con Cristo, no voy a tener verdadera coinonía con la iglesia. Habrá ocasiones entendibles que alguien no pueda asistir por cuestiones de enfermedad, por situaciones de extrema necesidad en la familia. Está bien. Está bien, hay quienes se entiende. Pero en la siguiente oportunidad ahí van a estar con ese corazón, con ese espíritu, con esa hambre, con esa intención. Recuerde que antes de coinonía habla la palabra perseverar, de la palabra griega proscartereo, obstinarse en. ¿Estás obstinado en ser parte de la iglesia? ¿Estás obstinado en crecer en la doctrina? ¿Estás obstinado en crecer en la comunión? Que la gracia del Espíritu y de Dios quite esas diferencias, esas asperezas, y podamos realmente tener unidad. Porque si tú no buscas obstinarte en eso, esta silla y muchas otras se van a quedar así. Y de verdad que para un predicador es triste ver sillas vacías. De verdad que para un ministro es triste cuando te enteras: tal hermano ya no está, tal hermana ya no está, tal familia ya desistió. Porque realmente la gracia de Dios quiere que seamos esa iglesia que cumpla su ministerio, ministerio a Dios, exaltarlo, adorarlo, ministerio al creyente, ir juntos hacia la madurez, ministerio al mundo, predicar el evangelio, obras de misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. ¿Qué tan importante es la comunión para ti? Porque en la iglesia hemos entendido que comunión es celebrar la cena del Señor. Cristo quiere que con Él, nosotros y Él seamos uno, un uno inseparable. Un uno donde ya no nos reflejemos nosotros, nuestro carácter, nuestras actitudes. Un uno donde sea Él el que se refleje. Su amor, su gracia, su pasión, su fervor para exaltar a Dios y obedecer su palabra. Aquellos que nos han estado escuchando a través de la transmisión, ahí en tu lugar donde estás, amado, o tal vez después en otro momento
no en la transmisión en vivo, sino después escuchas este mensaje. Piensa, ¿de dónde vienen esas dificultades que tú tienes con otras personas? Esas dificultades que tú tienes ahí en tu propia casa. Esas duras dificultades que has tenido dentro de la iglesia. Probablemente el hermano o la hermana con el que tuviste ese problema sí pecó, hizo algo que no estaba bien. Pero también debes de voltear y mirar si en tu corazón no está esa actitud carnal de no querer tener comunión, aprender a perdonar, tener el espíritu afable para hacer a un lado la falta, olvidarla y continuar hacia alcanzar esa verdadera comunión. Quinonía. Porque tengo otro rebaño, dijo el Señor Jesús. Y ese rebaño con este harán uno solo, quinonía. Y ese rebaño y nosotros, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, harán uno solo, quinonía. Y en estos capítulos que hemos visto, capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo se mantenía la quinonía. Y brincamos un poquito hacia adelante, capítulo 3, ahí estaba la quinonía, hermanos perseverando en la oración. Quinonía en el capítulo 4, la iglesia creció a una multitud, 5,000 por lo menos de puros hombres, y ahí estaba la quinonía, una quinonía espiritual, una quinonía que quedó registrada para que el día de hoy nos bendiga a nosotros. Y por eso esta predicación lleva a ese título, de cómo esa perseverancia, de esa obra del Espíritu Santo en la comunión, hasta el día de hoy nos bendice y nos ayuda a entender que eso es importante para tener la gracia de Dios y ser una iglesia verdadera. Aplica este mensaje. ¿Cómo lo vas a usar hoy mismo? ¿Cómo lo vas a usar en la semana? Cuando tengas diferencias ahí en tu trabajo, aprende a hacer unidad. Cuando tengas dificultades en tu familia, ahí aplica el mensaje. Aprende a hacer unidad. Busca la ayuda de Dios porque sin Él no se podrá. Pero ante todo mantén un corazón que anhele eso. La unidad. Quinonía. Padre, gracias por darnos este día y gracias también, Señor, por permitirnos durante estas semanas estar aquí, en este lugar. Sigue siendo tu iglesia, aquí se reúne la iglesia y a donde quiera que tú nos lleves, nuevamente al salón o a otro lugar, tu iglesia seguirá unida. Una iglesia formada por personas, hombres y mujeres jóvenes, adultos, ancianos que tú redimiste con tu sangre. Llenaste de tu espíritu, Señor, y queremos perseverar en la sana doctrina. Y entendemos que habrá áreas como esta donde estamos deficientes, estamos débiles, pero no queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que no es lo más pura en esa área. Queremos tener más pureza, más unidad, más coinonía, más quinonía, Señor. Una iglesia que de verdad te refleje a ti plenamente y que cumpla sus propósitos por los cuales nos has colocado donde estamos. Gracias por cada persona, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas, porque tu reino se sigue extendiendo y lo hará hasta el fin de todos los tiempos, hasta que tú regreses y tu reino eterno inicie. Bendice a cada persona, guárdala y permítenos que este mensaje nos sea útil para cada día de la semana. Que así sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despido. Un gusto para mí, una bendición, créanme. Siempre lo digo y lo repito ahora. ¿Creen que yo les vine a enseñar? No es así. Yo vine a aprender. Y hoy me voy con una gran lección. Me voy bendecido. Y entendido de que esta es la palabra que Dios quiere para estos días, recíbala. Profundice en ella. Sea desafiado por Dios y lo que tenga que corregir, busque la gracia de Dios para corregirlo. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.